Hola, buenas noches. Hoy estamos una vez más revisando el arte de la tesis doctoral. Esta noche vamos a analizar en el informe de una tesis doctoral qué sucede con el contexto en la investigación cualitativa. El contexto social es considerado por varios investigadores como parte de la esencia de la investigación. En la parte cualitativa hay que recordar que no existe una muestra probabilística o no probabilística. Entonces, el escenario en realidad se convierte en el lugar. Y el lugar es un lugar que es social eminentemente, que es educativo y que ahí es donde nosotros vamos a encontrar la información que vamos a recabar. Algunos autores como Uwe Freak nos dicen que el contexto social tiene más que ver con la cuestión del rol del investigador cuando entra al campo abierto. La investigación educativa entra del campo de la investigación social. Y pues la investigación cualitativa es eminentemente social. Y entonces en ese lugar donde vamos a recolectar la información, pues puede ser una institución, puede ser una escuela, una facultad, puede ser un salón de clases, y tenemos que accesar a ese contexto, a esos individuos, y eso nos va a generar dos situaciones. Por una parte, extrañeza hacia los participantes de la investigación, pero a la vez familiaridad por la larga estadía del investigador en ese contexto. ¿Dónde se pone este contexto? En los informes de tesis doctoral, normalmente es con el que inicia el capítulo llamado análisis de resultados, presentación de resultados, el nombre que se le quiera dar. Pero en la parte cualitativa siempre va a iniciar con un contexto. Esto difiere un poco porque es más amplio de la llamada delimitación que se hace cuando se plantea el problema. Algunas veces todo se traslada ya, pero es recomendable mejor dejarla en esta parte. Joseph Maxwell es un poco más concreto. Él nos dice, bueno, el contexto de la investigación va a aludir a dos cosas: a los lugares donde vamos a investigar, donde está la realidad, y a los participantes de esa investigación. En el entendido que al ser intencional la muestra, pues los participantes también son seleccionados intencionalmente por los investigadores. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de lugar? Tanto Flick como Maxwell, como otros autores clásicos, Buba, Lincoln, el mismo Álvarez Gralló, nos dicen que el lugar es el espacio donde está la realidad a investigar. Y pues puede ser la escuela, una facultad, un departamento, un salón de clases, es el lugar. Pero hay diferentes tipos de contexto. De acuerdo a la investigación cualitativa, pues tenemos el contexto social que abarca toda la panorámica de dónde está inserta la investigación. Pero como nuestra investigación es educativa, normalmente tenemos maestros y alumnos, o maestros o alumnos, y entonces están ubicados en un contexto escolar en lo general. Aquí vamos a llamar escolar hasta desde primera infancia, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, etcétera. Mucho de lo que nosotros investigamos cualitativamente sucede en un sitio específico, que es el salón de clases, el aula. Ese es el otro contexto. Pero en ese contexto, al haber una interacción entre los participantes, esos mismos participantes tienen su propio contexto, sus propias características, y eso hay que describirlas, ¿sí? ¿Qué podemos investigar
¿Qué podemos redactar en un informe de tesis doctoral sobre el contexto social? Bueno, pues, ¿cómo está conformado esa parte de la sociedad que estamos investigando? ¿Cómo se da su diversidad cultural, la diversidad étnica? ¿Cuál es el nivel socioeconómico del contexto social en donde está inmersa la problemática? ¿Cómo se establecen las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad? La escuela, facultad o la institución educativa tiene proyección hacia la comunidad en lo general con actividades extracurriculares o únicamente realiza lo que está dentro de los muros de la escuela. Hay actividades comunitarias, por ejemplo, hay aprendizaje-servicio, hay políticas de inclusión y equidad de género. ¿Cómo se da la calidad de esos servicios educativos? Bueno, pues nosotros podemos encontrar que la comunidad a lo mejor tiene guardería, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y que cubre todos los niveles educativos la comunidad en la cual está inserta la idea de investigación que nos trajo para recolectar datos. Entonces, esto es importante detallarlo, especificarlo, para tener una realidad de, bueno, esta problemática la encontramos así, pero socialmente se replica, es diferente. Algo que se le ha dado mucha importancia en los últimos días es la cuestión de la equidad de género y la atención a la diversidad. ¿Qué tanto se atiende a la diversidad? Y por otra parte, ¿hay rampas? ¿Qué pasa con las personas que tienen capacidades diferentes? ¿Hay una aceptación hombre-mujer por igual en ese contexto o persisten las ideas machistas de antaño? ¿Hay muchos feminicidios? ¿Cómo se comporta en la comunidad en donde está nuestra problemática esa? Algo que está muy en boga es el aprendizaje-servicio, es decir, de la escuela trasladar hacia la comunidad y servir a la comunidad para poder, al mismo tiempo que se está aprendiendo, se está dando un servicio a la comunidad. Y esto normalmente se hace en horas extraclase. ¿Sí? Algunas universidades, por ejemplo, hacen campañas de descacharización. Entonces, esta parte es muy importante, son las actividades comunitarias, aprendizaje, servicio. ¿Cómo es ¿Cómo se da la interacción entre los miembros de la comunidad? ¿Qué pasa con los participantes que están en el ámbito educativo? ¿Cómo se comportan? ¿Sí? Y algo que a veces pues no es muy agradable y pareciera pernicioso, pero el nivel socioeconómico de las familias que están en esa comunidad también es importante en el contexto social. Y finalmente, pues nuestras comunidades en México son comunidades muy diversas. Hay etnias originarias, afrodescendientes, mestizos, extranjeros, etcétera. ¿Cuál es el contexto en el cual está la comunidad que estamos estudiando? Y el otro contexto es el escolar. Llamándolo así, les decía yo, a facultades, a centros de estudio, academias, etcétera. Aquí es interesante rescatar cómo es la infraestructura y los recursos, la calidad del profesorado, qué estudios tienen, qué competencias tienen los maestros, el plan de estudios de esa institución, cómo se lleva, qué metodología de enseñanza se utiliza, cómo es el clima escolar, cómo participan los miembros de la comunidad educativa, cómo se ejerce ese liderazgo y la gestión escolar. Todo esto forma parte del contexto escolar. Y así podemos ver que una clase pues, puede tener un ambiente de aprendizaje propicio, agradable, con el mobiliario, con las condiciones, el material didáctico, para que el ambiente de aprendizaje sea propicio, o viceversa, puede no ser. Pero también nos encontramos con casos deplorables.
en donde la infraestructura y los recursos son hacer. Alguna vez dijeron en los años 90 que a la población pobre le daban educación pobre. Entonces, ¿cómo está esta cuestión de los recursos, ¿sí?, en las escuelas? Eso es muy importante, ¿sí? No hay que perder de vista, también en el contexto áulico, hay que considerar, por ejemplo, el ambiente físico, la organización y la gestión del aula, cómo enseña el maestro, cómo la interacción maestro-alumno, alumno-maestro, se atiende a la diversidad, a los ritmos de aprendizaje, se atiende a los estilos de aprendizaje, cómo se evalúa esa heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, evaluación grupal, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo con la tecnología a nivel de aula? ¿Sí? Claro que aquí va a pesar el aspecto que se había manejado en el contexto escolar. Si la institución no cuenta con los recursos, pues es muy difícil que podamos tener una población como la de esta imagen. Y por otra parte, pues hay que considerar la metodología de enseñanza, que ahí está planificación, evaluación, estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, estrategias de profundización, etcétera. Y todas las actividades que se diseñan para que los alumnos aprendan. Tal vez, y solo digo tal vez, pudiera ser que en esas instituciones en las cuales estamos investigando predomina todavía la enseñanza tradicional, casi sacra. Entonces, hacer una revisión de todo esto nos permite tener el contexto. Ahora bien, algo aquí que es muy importante, ¿sí?, rescatar, es que si yo voy a hacer una investigación etnográfica en donde observo a 12 maestros de 12 escuelas distintas, tendré que plantear el contexto de las 12 escuelas, el contexto social, el contexto escolar, el contexto áulico en donde está ese docente que estoy grabando. Si es mi grupo, pues tengo que contextualizar mi grupo, pero tengo que hacer autodiagnóstico, cómo soy yo como maestro. El D1 es el único, en el otro caso sería D1, D2, y habría falta también contextualizar a ese D1. Si lo voy a entrevistar, pues no tanto entro al contexto áulico, salvo que fuera necesario con un diario de campo, porque lo que me diga en la entrevista no quede claro. Recuerden que en la entrevista fenomenológica se busca el sentido, la percepción, el significado, la esencia. Y aquí es interesante ver, bueno, este maestro que estoy entrevistando, su sexo, edad, su experiencia profesional, su preparación profesional, y sobre todo decir por qué lo invité, cuál fue la intención de que a ese docente, a ese D3 estuviera y no el D80, ¿sí? Y en el caso de los docentes, ¿sí?, parte de contextualizar esto, ¿sí?, tal vez haya algunas cuestiones interesantes que vayan permeando su forma de ser, su metodología, sus habilidades, lo que utiliza. Algo así como que tendríamos que hacer un pequeño o mini diagnóstico de ese docente que estamos investigando. Pero si el contexto individual alude al alumno, pues tenemos que ver, bueno, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuál es su perfil psicobiológico social, algo así como lo que hace años se llamaba la famosa ficha individual acumulativa, en donde venía la caracterización de los sujetos. Si yo soy un etnógrafo que estoy participando en mi grupo, pues tal vez tenga al A1 hasta el A20, entonces tengo que contextualizar a esos A20. Tal vez el A19 que en todas las clases estuvo preguntando, era porque su estilo de aprendizaje es este y no se estaba viendo durante las clases tal, ¿sí? Y en el contexto de las grabaciones, ¿sí?, de la etnografía clásica, pues habrá que pedir los datos a los profesores de esos 20, 25 alumnos que estamos grabando para poder tener, sí, el perfil.
Si fuera un focus group, igual tendríamos que tener al A1 o al D1. O sea, siempre vamos a tener esta caracterización. Pues esta es la contextualización que se hace en como el primer punto de un informe de investigación en los llamados capítulos, pues a veces le llaman 4, a veces el 5. Hay diferentes maneras de realizar este informe. Pues espero que haya sido de su agrado. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta cápsula de el arte de la tesis doctoral. Muy buena.